Hola, hola, muy buenas noches. Siendo ya pasados unos minutitos de las 2, vamos a dar inicio a la tercera sesión de estrategias de intervención en niños con TDAH. Denme un minutito para poder prender mi camarita. Genial, chicos, vamos a darle inicio a esta sesión. Nuevamente, los que me escuchan y ya me conocen, pues les saluda Vanessa una vez más para poderles brindar los detalles correspondientes. Un pequeño video de nuestras clausuras para que puedan ver cómo son las pequeñas graduaciones que se brindan dentro de la institución. Como han podido observar, esto le muestra una de las pequeñas clausuras que se realizan con todos los diplomados y especializaciones correspondientes de la institución. Recuerde que como holding, pues tenemos varias marcas correspondientes a ello. Ahí estamos todos, absolutamente, tanto de la institución trabajando dentro de esta bonita ceremonia, como los participantes de nuestros diversos diplomados y especializaciones. Pues vamos a brindarles un poquito de la información que también se les brindó el día de ayer del diplomado como tal. Los beneficios que tenemos al estudiar con nosotros son grupos de WhatsApp exclusivos para cada curso, una asesoría personalizada tanto nosotros que quedamos al pendiente de su atención y de su ayuda, más el apoyo que tenemos con los coordinadores dentro de cada grupo, un aula virtual 24/7 activas, donde quedan las clases grabadas y también el material cargado para que lo puedan ver. Y lo más importante, nuestros convenios universitarios. Como docentes, a nosotros nos ayuda mucho el tener una certificación avalada por una universidad nacional licenciada por la SUNEDU. En este caso, tenemos dos muy buenas opciones. En caso de diplomados, la Universidad José Faustino Sánchez Carrión nos brinda la garantía total de darnos 1.200 horas pedagógicas y 32 créditos. En caso de especializaciones, la Universidad Cantuta, ambas ubicadas en Lima, nos brinda también 1.200 horas pedagógicas. Como pueden ver, aquí están los dos modelos de certificación, tanto diplomado como especialización. Pues la metodología y modalidad, como les comento, es un aula virtual, plataforma Zoom, siempre se trabaja en vivo. Posterior a ello, a no podemos ingresar a alguna clase, queda totalmente grabada para que ustedes siempre tengan un respaldo correspondiente. Las clases como tal de estrategia de intervención en niños de TDAH se van a llevar a cabo todos los días domingos en el horario de 4 a 6. Bien, estaríamos acompañados de nuestra magíster Arlene Estefanía Rodríguez. Acá pueden conocer un poco de la hoja de vida de nuestra ponente, que es la misma ponente que nos está apoyando el día de hoy con estas capacitaciones. Un poco también del temario van a poder ver los 8 módulos como tal a desarrollar clase por clase. No hay clase que se repita, por si acaso. Las clases son totalmente distintas para poder enfocarnos en cada punto necesario sobre lo que es TAH, tanto integración sensorial, evaluaciones de informes psicológicos, intervención temprana, lo que es crear también módulos o material para poder trabajar con estos pequeñitos y los trastornos correspondientes. Ahora, en tema de costos, hay un buen beneficio que se los indiqué el día de ayer a través del grupo. Como pueden ver, el costo regular es de 230 soles a nivel promocional. El día de ayer les comenté que teníamos 10 cupos de 180 soles para la inscripción. Ojo, esto ya cubre matrícula, módulo número 1. Y lo mejor es que también te cubre un curso asincrónico gratis. O sea, Vanessa, ¿voy a estudiar dos cursos por el costo de uno? Sí. Vas a poder llevar un curso asincrónico que vas a poder escoger de esta parrilla de cursos, bien, que van de la mano con tu curso principal. Vanessa, ¿me voy a poder certificar? Sí, también. Se brinda un certificado al finalizar tu curso principal, que en caso sería TDAH o otro que elijas dentro de nuestra parrilla de cursos. Bien, van a poder escoger cualquiera de ellos
Y la institución también nos amerita la posibilidad de que sea un diplomado o especialización el que logres también con estos cursos asincrónicos. Recuerda que en nuestras cuentas manejamos dos cuentas de confianza siempre, por favor, para tener el cuidado correspondiente, que es Centro de Capacitaciones y Educación Continua y Instituto Educativo. Bien, son nuestras dos cuentas que directamente manejamos para que puedan realizar cualquiera de sus pagos e inscripciones. Me conecto, chicos. Antes de finalizar, le damos pase a nuestra Miss para que podamos comenzar con las clases el día de hoy. Muy buenas noches, Miss. Bienvenida. Miss, ¿se encuentra ahí para poderle ayudar, por favor? Un minutito, por favor, para poder conectarnos con la Miss que al parecer está teniendo problemitas con su internet. Un segundito. Ahí está ingresando nuestra Miss. Un momentito, por favor, que la Miss está teniendo ciertos inconvenientes para poder conectarse. Ahorita ya estaría con nosotros. Sí, Miss, ya puede iniciar. Buenas noches. Ok, ¿qué tal? Muy buenas noches. Si quisiera compartir la presentación, si pudieran darme el host para Ya poder, está, Miss. sí, a ver.
Muy bien, muy buenas noches a todos. Vamos a empezar con esta última sesión. En esta sesión principalmente lo que vamos a hablar es acerca de las intervenciones que se realizan a nivel educativo, ¿no? Y también principalmente un resumen de lo que se va a observar dentro del curso de estrategias e intervención en niños con TDAH, sobre todo asociadas a las dinámicas de adaptación curricular en niños con TDAH, ¿sí? Entonces vamos a empezar, ¿no? Con esta última sesión. Primero vamos a hablar un poco acerca de las necesidades educativas, ¿sí? Es un derecho que todos los niños y todas las personas reciban una educación que sea nivelada y graduada para su nivel, ¿no? de desarrollo. Es por ello que surgen los criterios de inclusión educativa, que son principalmente acciones, estrategias, habilidades y actitudes, ¿no? que están orientadas a identificar las barreras que puede enfrentar un estudiante, ¿no? como para poder realizar ajustes y poder permitir que los estudiantes puedan participar equitativamente de su entorno académico, ¿no? No quiere decir igualmente, porque igual implica que todos los niños tienen la misma proceso de desarrollo, que tengan el mismo nivel de este, ¿no? Entonces, equitativamente quiere decir que si de repente un niño se le dificulta más hacer alguna actividad o adquirir un aprendizaje, entonces lo que tenemos que hacer es brindarle las estrategias adecuadas, estrategias que de repente lo van a ayudar a poder adquirir el mismo aprendizaje que un niño que no tiene estas dificultades puede lograrlo sin este cambio o esta adaptación. Entonces, la inclusión en ningún momento implica quitar contenidos, restar las responsabilidades y mucho menos de repente ejecutar de repente un cambio total dentro del aula, ¿no? Dado que debe ceñirse principalmente a los recursos que tiene la escuela o que tiene ese ambiente escolar. Entonces, aquí obviamente tenemos que valorar, ¿no? Y hacer un proceso de evaluación acerca de cuáles son las necesidades de estos alumnos independientemente de repente el tipo de trastorno o el tipo de dificultad, ¿sí? Entonces, para poder flexibilizar sobre todo los procesos de enseñanza, ¿no? Modificar esquemas mentales que de repente pueden limitar o restringir cierta capacidad de respuesta ante ciertos procesos de aprendizaje, surge la inclusión educativa que va a poder tratar de valorar, ¿no? a cada niño por individual y aún así buscar estrategias que puedan ser homogéneas para cada uno. ¿No? Entonces va a tomar todas esas estrategias de aprendizaje o educativas a la realidad de cada aula, a la realidad de cada niño, ¿no? Y esto es algo muy importante porque de esta manera y teniendo esta perspectiva se va a poder generar cambios, ¿no? No vamos a tratar de obligar al niño a ceñirse a un sistema predeterminado, sino que vamos a poder adaptarnos a cada uno de estos niños, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando pasa iniciamos un proceso de educación inclusiva? Tenemos que tomar en cuenta que se ciñe a ciertos objetivos, ¿no? Por ejemplo, uno de los objetivos es brindar la educación de calidad, ¿no? ¿Esto qué implica? No implica que simplemente nos ciñamos a lo que nos solicita el Estado, que nos solicita de repente la entidad, ¿no? educativa, ¿no? Sino que vamos a tratar de velar de que se le dé al niño todos los conocimientos y competencias que éste necesite. También hay que tener en cuenta que la planificación tiene que ser individualizada. Tenemos que planificar estrategias de acuerdo al aula que tenemos. De repente, si otra profesora tiene otra aula diferente, nuestra planificación no va a ser igualita que esta misma profesora porque ambas tenemos un aula en donde tenemos niños diferentes, diversos y no podemos de repente imitar lo que esta docente hace en su propia aula.
También tenemos que tener en cuenta que el currículum suele ser abierto y flexible, ¿no? Obviamente hay ciertas competencias, hay ciertos aprendizajes que se tienen que lograr, pero es muy abierto y flexible para poder planificar las estrategias que nosotros como docentes podemos tener, ¿no? Y eso se debe mucho a todas las estrategias de didáctica, ¿no? Que nos van a ayudar a plantear ciertas competencias y ciertos procesos, ¿no? Pero obviamente basándonos en el currículum general. Luego hay que también trabajar mucho, un valor muy importante es el respeto a la singularidad y la atención a la diversidad, ¿no? Porque obviamente tenemos que tener en claro que no todos los niños son iguales, todos tienen ciertas diferencias, incluso hay mucha diferencia entre niños neurotípicos, que es lo que solemos decir a los niños que son regulares, y los niños neurodiversos, que son el término que solemos usar para poder denominar a los niños que puedan tener alguna alteración en su neurodesarrollo. Entonces, hay diferencias incluso entre los niños regulares y los niños neurodiversos y es por ello que tenemos que respetar esas diferencias, ¿no? Incluso tenemos que darnos cuenta que muchos niños neurodiversos pueden tener ciertas fortalezas o ciertas capacidades que tal vez un niño regular no las tiene, ¿no? Se ha observado que hay muchos casos que niños con TEA tienen una capacidad de memoria muy impactante, muy alta, o en todo caso también hay diversas investigaciones que hablan que hay niños con TDAH que tienen una facilidad para poder ejecutar procesos creativos, no suelen ser un poco más creativos que los niños regulares, dado que tienen esa dinámica de tener diversos focos atencionales en un mismo momento, ¿no? Entonces tenemos que dar en cuenta que no todo es negativo, no todo es positivo y tenemos que ir diferenciando tanto las fortalezas como las debilidades, ¿no? También otro valor que tenemos que tener en cuenta para situarnos en una educación inclusiva es que hay que valorar y que hay que construir eh, una equidad en la educación, ¿no? ¿Qué quiere decir equidad? Si, por ejemplo, este niño logra llegar a este aprendizaje simplemente con el hecho de que le enseñe una sola vez, entonces eso implica que, bueno, todo está relativamente bien con él, pero si a este otro niño yo tengo que enseñarle una, dos, tres, cuatro, cinco y volver a repetir una y otra vez el mismo contenido para que pueda lograr este mismo aprendizaje, entonces tengo que hacerlo, ¿no? A un niño solo le tomó una explicación comprenderlo, a ese otro le tomó 10, 11 veces que tenga que volver a repetirlo, reforzarle y ahí recién logró aprenderlo. Entonces, eso es equidad, ¿no? Si yo simplemente tomo la igualdad, yo diría, ya le enseño una vez a los dos, entonces ya tendrían que ustedes y han tenido la mismo aprendizaje y ya deberían aprenderlo, ¿no? Pero no necesariamente necesitamos ello, necesitamos equidad, ¿no? Que implica si un niño necesita más refuerzo, tenemos que darle ese más refuerzo, ¿sí? Y finalmente la participación en la toma de decisiones, ¿no? Aquí tenemos que tomar decisiones, obviamente decisiones informadas en base a estos procesos, ¿no? Por ejemplo, si tenemos en aula una diversa cantidad de niños que pueden tener de repente trastornos del neurodesarrollo, tenemos que empezar a tomar decisiones acerca de cómo planificar nuestra dinámica de las sesiones, tomando en consideración la presencia de estos niños, ¿no? Y obviamente en muchos casos los colegios no exigen a los profesores hacer esto o incluso en muchos casos no se les da una capacitación adecuada para que ellos puedan ejecutar esto, pero obviamente depende también del profesional, ¿no? Muchos profesionales cuando ya tienen eh, saben que van a tener estos niños o esta dinámica, ya se van preparando por adelantado sin necesidad de que de repente alguien les indique, no, tú tienes que hacerlo, ¿no? Entonces, esto también es parte de la toma de decisiones que nosotros como docentes necesitamos incluir, ¿no? Y esto obviamente es algo importante porque si yo simplemente digo, no,
no voy a hacer ningún cambio, el niño va a tener que llevar terapia y ya con eso va a tener que adaptarse en clase. Luego, cuando estemos en clase, vamos a ver de repente que no, el niño no se adapta a la misma sesión que de repente yo he hecho con otros niños regulares y simplemente la dinámica de la clase se ve, podría decirse, desbalanceada y luego ya el niño lleva todo el año y al final no logró de repente comprender o adquirir las competencias que necesitábamos que logre en todo ese año, ¿no? Y lamentablemente nosotros como profesionales no nos vamos a ver de repente afectados, ¿no? Porque al final ya pasó el año, el niño terminó y si de repente continúa, bueno, pero quien se va a ver afectado es este niño porque obviamente al no haber aprendido de repente con adecuadas estrategias a lo largo de ese año, el próximo año va a repetir estas dificultades y es probable que el retraso o la alteración que pueda presentar se haya acrecentado debido a estas dificultades en estos procesos de aprendizaje, ¿no? Por eso es algo muy importante que nosotros de forma autónoma tomemos decisiones con respecto a la ejecución de nuestras planificaciones y nuestra propia adaptación curricular, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de ajustes tenemos que hacer cuando hablamos de educación inclusiva? Tenemos que hacer ajustes en las actividades, ¿no? Aquí va a cambiar mucho la dinámica de cómo yo presente la actividad, ¿no? Si yo de repente a un público de niño regular simplemente le presento una ficha y les digo, vamos a pintar, y el niño regular, obviamente, como ya conoce esa indicación, va a seguir la indicación y va a pintar, ¿no? Pero si de repente yo tengo un niño TEA o un niño con TDAH, voy a hacer un cambio en esa actividad, ¿no? De repente, si tengo un niño con TDAH y voy a hacer esta actividad de pintar, lo que voy a hacer es de repente a este niño darle más indicaciones, anticiparle, ayudarle a planificar esa actividad, ¿no? De repente lo trato de sentar más cerca de mí y voy guiando, ¿no? Sus actividades hasta poder cumplir con esta actividad, ¿no? Por ejemplo, ahí vamos a pintar, ve preparando tus colores, de repente anda mirando el dibujo, qué es lo que vas a empezar a pintar, qué es lo segundo que vas a empezar a pintar, qué es lo tercero que vas a pintar, que mm, si vas a usar estos colores o solo vas a usar uno en específico, ¿no? ¿Cuánto tiempo te va a tomar esta actividad? ¿Lo vas a hacer rápido, lento? ¿Quieres hacerlo bien? De repente ya voy organizando de repente la conducta de este niño para poder ejecutar esta actividad. De repente a un niño regular simplemente le digo, vamos a pintar y el niño lo va a hacer, pero a este niño tengo que darle más indicaciones. Si de repente es un niño TEA, de repente tengo que preparar tal vez mis pictogramas o de repente o otro elemento ilustrativo que nos ayude a hacer comprender a este niño que tiene dificultades comunicativas a que vamos a ejecutar esta actividad, ¿no? Entonces, aquí ya hemos hecho un cambio en la actividad para sobre todo la presentación ante estos niños con principalmente estas deficiencias, ¿no? Luego también en los materiales, como ya les estaba comentando, si yo tengo un niño TEA, lo ideal tal vez es utilizar ciertos pictogramas, ¿no? Si tengo un niño con TDAH, tal vez lo ideal es que buscar un ambiente en donde él se pueda mantener concentrado, reducir los estímulos que pueden generar las distracciones en los espacios, ¿no? Si de repente yo tengo ventanas, ¿no? De repente tal vez es tratar de que las ventanas no se vean hacia afuera, no tratar de cambiar el espacio, tratar incluso de reducir ciertos estímulos. Yo sé que de repente dependiendo el grado, muchas docentes tratan de decorarlo, de repente ponerle muchas imágenes, muchos dibujos como forma de que los niños se sientan más cómodos en el salón de clases, pero si tenemos un niño con TDAH o un niño con dificultades atencionales, esto puede ser un poco contraproducente. Entonces, ahí también tenemos que sopesar cuál es la cantidad de estímulos visuales que vamos a tener en el aula. También vamos a tener que hacer cambios en la comunicación, ¿no? Si de repente yo con los niños
tenía un tono de repente un poco más firme, un poco más suave, trataba de darle tal vez mucho más cariño, afecto, ¿no? Yo sé que hay muchas docentes que son muy afectuosas, que son mucho de abrazar, ¿no? Pero de repente si tengo un niño con un trastorno de espectro autista que no le gusta que lo agarren o que generen ese tipo de interacción, ahí tengo que empezar también a valorar mi comunicación, ¿no? Y finalmente, entre los apoyos humanos y las ayudas tecnológicas, ¿no? Tenemos que valorar si tenemos muchos niños con dificultades en neurodesarrollo, tal vez lo ideal sería tener una o dos auxiliares por aula, ¿no? Dependiendo de las necesidades que puedan tener estos niños y también las ayudas tecnológicas que implican de repente en el aula tener alguna televisión o algún equipo de sonido, si es que vamos a utilizar estos otros elementos como forma de poder integrar a estos niños. ¿Sí? Me comentan, en el caso de que el contenido temático del colegio sea muy alto, ¿cómo manejamos esta situación? Aquí, principalmente cuando son colegios preacadémicos, lo ideal siempre sería que, como son colegios orientados principalmente para preparar a los niños para un posible examen de admisión o para un posible ingreso a la universidad, tendríamos que incluso valorar y decir esto a los padres, ¿no? Porque hay muchos padres que dicen, no, mi niño tiene esa dificultad, pero yo quiero que vaya a ese colegio preuniversitario o preacadémico porque yo quiero que ingrese a tal universidad, pero tendríamos que pedirle a esos padres una valoración para ver si el niño va a rendir, ¿no? En esta aula, ¿no? Si yo tengo un niño con una inteligencia que está por debajo de lo que se esperaba a su edad, que tiene muchas falencias, muchas dificultades, entonces no va a rendir las exigencias que estos colegios van a tener, ¿no? Y lamentablemente no va a poder seguir esa currícula por más que le adaptemos, por más que tratemos de hacerle múltiples actividades. Y eso implica también hacer entender al padre que tal vez un colegio que no tenga estas exigencias va a ser mucho más productivo para su niño, ¿no? Porque obviamente el niño tiene estas dificultades y al llegar a un ambiente en donde ya tiene un objetivo preestablecido que es ingresar a la universidad, no se va a adaptar, ¿no? Entonces ahí también es valorar eso. Pero si ya tenemos niños en colegios preescolares, lo ideal es sobre todo adaptar las sesiones a el ritmo del niño, adaptarlos, las actividades que sean mucho más específicas, que sean incluso con cambios, ¿no? Incluso las evaluaciones de estos niños van a ser diferentes e incluso la presentación de las actividades. Justo ahora, al final de esta sesión, vamos a ver un poquito esos ejemplos de cómo adecuarlos. Entonces, tenemos que hacer todos estos de ajustes para poder trabajar los procesos de educación inclusiva. Y todos estos ajustes están centrados en el diseño universal para el aprendizaje en educación infantil que se denomina DUA, ¿no? El objetivo de la DUA es promover entornos formativos, funcionales para un amplio número de alumnos, minimizando las individualidades, o sea, tratando de que todo sea uniforme para todos los niños. ¿Y cómo lo ejecuta? Lo ejecuta mediante redes neuronales, que son redes que nos van a permitir poder adaptar y poder tomar decisiones acerca de ciertas, de repente, ciertas necesidades que puede tener el niño en el aula, ¿sí? Obviamente todo esto está basado mucho a el proceso del diseño universal, ¿no? Sobre todo para las personas con necesidades diferentes, ¿sí? Entonces, vamos a visualizar un poco acerca de las redes, ¿no? Por ejemplo, a nivel de las redes afectivas, que es el porqué del aprendizaje y está basado sobre todo bajo el principio de proporcionar múltiples formas de implicación al proceso de aprendizaje. Entonces aquí, ¿qué pautas tenemos que seguir cuando estamos trabajando redes afectivas? Tenemos que trabajar sobre todo el proporcionar opciones para el interés, ¿no? Tratar de ver qué cosas generan interés en mi aula, ¿no? Y obviamente tratar de sintetizar esos intereses. También brindar opciones para sostener el esfuerzo y la persistencia. ¿No? Eso implica que de repente si en mi aula me funcione, que de repente después de tres actividades
ofrezco un premio o ofrezco de repente una actividad, la haga con el fin de poder premiar el esfuerzo y la persistencia de los estudiantes. También proponer, proponer opciones para autorregulación, lo que esto implica poder ayudar a los niños a identificar sus emociones. En muchas aulas he observado que utilizan el fenómeno de las emociones, utilizan de repente también los emojis, ¿no? Como forma de que los niños puedan identificar las emociones que sienten en esos momentos. E incluso también en el aula ponen un ambiente en donde sirve para poder calmarnos, el ambiente de calma, donde el niño puede ir a sentarse y tratar de relajarse hasta que la emoción pueda pasar, ¿sí? Me comentan, en el caso en el que solo corre, juegue, no se mantenga quieto, hable, ¿cómo podría trabajar el lenguaje? Aquí, cuando hay, como ya estaba comentando incluso antes, cuando hay dificultades conductuales en un niño, lo primero que tengo que trabajar es la conducta. Entonces, antes de trabajar otra actividad, ¿no? Hay aprendizaje, sea la atención, sea el lenguaje, sea la memoria, yo tengo que primero regular la conducta. Si yo no regulo la conducta, por más que yo quiera trabajar el lenguaje, voy a estar trabajando conducta. Más que yo quiera trabajar atención, voy a estar trabajando conducta. Hasta que la conducta no se haya establecido, lamentablemente no voy a poder trabajar estas otras actividades. Entonces, esto hay que tenerlo en claro con los papitos, porque muchas veces los papás dicen, no, pero yo quiero que trabaje en lenguaje. Yo quiero, o yo necesito que él hable. Y los papás están, no, yo necesito que él hable, yo no quiero que su conducta ya él se regulará. En mi casa nunca hace eso. Entonces, hay mucho contenido similar. Entonces, tenemos que clarificar que sí, obviamente en casa él se puede mantener tranquilo, ¿no? Pero este es un ambiente nuevo y lo que necesitamos en este primer momento es tratar de regular sus procesos conductuales. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Obviamente con las técnicas que nosotros utilizamos, los reforzadores, los procesos de extinción, los procesos de castigos positivos, negativos, los procesos de sobrecorrección, incluso con las estrategias de economía de fichas. Hay miles de estrategias conductuales que podemos utilizar para poder regular, incluso también sumando el proceso de modelado, ¿no? Entonces, tenemos que usar primero esas técnicas, poco a poco, cuando el niño ya esté regulado, sin indicaciones, pueda mantenerse ejecutando la actividad, ahí empiezo a trabajar el lenguaje. Si antes no sucede eso, por más que yo quiera trabajar el lenguaje, voy a trabajar la conducta. Me comentan, eh, ¿qué pasa si un niño viene de otro colegio donde su educación está demasiado atrasada? ¿Cómo se le puede nivelar a un nivel de educación más avanzada? Aquí esto es algo complicado, ¿no? Por ejemplo, si el niño no ha logrado de repente adquirir ciertos procesos o ciertos aprendizajes, lo ideal sería volver a reforzar en él todos estos contenidos, ¿no? Y obviamente yo tengo que avanzar con estos niños otra dinámica y tengo que volver a retroceder con este niño y vamos a tener que hacerlo en paralelo. Y esto implica también sumar a los padres, ¿no? Por ejemplo, señor, hoy día voy a trabajar de repente la, la letra B, pero de repente el niño no ha hecho la letra M o todavía no sabe las vocales. Entonces, yo necesito que, como ya estamos llegando a la letra B, usted repase los vocales, repase esto, repase el otro, y utilizar a las familias como medio de que ellos participen en ese reforzamiento y ayuden al niño a poder prepararse para esta nueva sesión, ¿no? Incluso también se le puede de repente solicitar a los padres que vayan, que lleven a sus niños a clases de reforzamiento, no principalmente orientadas a que ellos fuera de clases puedan seguir reforzando todos esos conocimientos que no ha logrado adquirir a lo largo de ese año. En el caso que un niño demora en copiar porque se distrae y cuando se le indica que continúe comienza a gritar, aquí obviamente cuando hay el caso de ello tenemos que valorarnos si de repente el niño está logrando hacer un agarre adecuado del lápiz. Si vemos que no, de repente podemos empezar conversando con los papás para que puedan brindarle o comprarle un adaptador de lápiz para que pueda llegar a la pinza y pueda escribir de forma mucho más
fluida. Si es por el caso de distracciones, tenemos que valorar su tiempo atencional, ver si de repente, qué es lo que le genera de repente la inatención, o si de repente hay ruidos, o si de repente el niño tiene un periodo muy corto atencional, y entonces ya cuando vemos otra sintomatología agregada, de repente el niño aparte de ser distraído, de repente se levanta mucho, de repente es muy emocional, de repente necesitaríamos derivarlo a el profesional para que pueda hacer un proceso de descarte de un posible trastorno de déficit atencional, porque si es que no se hace esa valoración, ese niño no va a empezar con su tratamiento, y si no hay el tratamiento tampoco va a poder generar las estrategias que necesitaría. ¿Sí? ¿Qué estrategias puedo utilizar para estudiantes de enseñanza media? Justo ahora vamos a hablar un poco al final. Entonces, vamos a continuar. Para las redes de reconocimiento, que son el qué del aprendizaje, se tienen que proporcionar principalmente formas de representación, ¿no? Opciones para la percepción. De repente hay niños que son más visuales, necesitaríamos alguna dinámica de presentación de imágenes, ¿no? Hay niños que son más auditivos, de repente música, sonidos. Opciones para el lenguaje pueden ser en base a pictogramas, en base a otros procesos lingüísticos no verbales, ¿no? Expresiones, gestos, ¿no? Símbolos, ¿no? También opciones para la comprensión, ¿no? Si de repente a un niño comprende mejor con imágenes, trataría de utilizar esta estrategia para que él pueda comprenderlo de forma más sencilla. Incluso sus actividades tendríamos que adecuarlas para que las haga de esta manera. Me hacen otra consultita. En el colegio de trabajo hay una niña bastante hábil, su inquietud motora es demasiada. Aquí, por ejemplo, según lo que me comentas, la niña tiene mucha inquietud motora. Cuando hay casos similares, lo ideal es derivarlo con el profesional correspondiente, que sería el profesional de terapia ocupacional, para valorar sobre todo su proceso de integración sensorial, porque puede ser que sea la dinámica del el sentido propioceptivo, ¿no? Si me dice que se mueve, que está constantemente en movimiento, se muerde su cuerpito, su cuerpo, entonces allí puede ser esta dinámica, y lo que necesita es esa regulación para que ella pueda mantenerse en ese momento. No, pero también otra estrategia que pueda ejecutar es que de repente podemos trabajar con algunas ayudas sensoriales, ¿no? Por ejemplo, hay pelotitas sensoriales que nos pueden dar una ayuda para mantener el proceso de concentración. También podemos hacer un tapetito sensorial, ¿no? Me ha tocado hacerlo para algunos alumnos, es donde en una planchita de goma espuma, le pegamos de repente algunos botoncitos, le pegamos algunos fideitos, algunas esponjitas, entonces la niña se saca sus zapatitos y va jugando a nivel sensorial con ello, pero va a poder prestar atención a lo que le estamos brindando, la información que le estamos brindando, porque su necesidad sensorial está siendo cubierta, ¿sí? Entonces, se necesita poder de repente buscar formas de ayudarlos a que ellos puedan mantenerse, ¿no? Enfocados, y sobre todo si es que son niños con TDAH, liberar ese lado sensorial. Y finalmente tenemos las redes estratégicas, cómo se produce y se expresa el aprendizaje. Aquí vamos a trabajar múltiples formas de acción y expresión, ¿no? Por ejemplo, tratar de ayudar, de integrar en la clase ciertas actividades físicas, actividades de movimiento, actividades que puedan ayudar en los procesos sensoriales. Por ejemplo, ahora se puede utilizar mucho los recursos audiovisuales cuando tenemos una televisión en el aula. También podemos utilizar estrategias vestibulares o propioceptivas, haciendo juegos o dinámicas en donde los niños puedan desplazarse por el aula, y eso obviamente va a hacer que el aprendizaje pueda ser más significativo, e incluso también ayudarlos a reducir un poco esa actividad o energía que pueden tener en algún momento de las sesiones de clase, ¿no? Luego también tenemos poder trabajar las funciones ejecutivas, que es algo muy importante y que hay en la actualidad. Hay muchos libros que nos hablan acerca de cómo implementar las funciones ejecutivas en el ámbito educativo. Justo en el curso vamos a tocar unas sesiones que hablan un poco de cómo implementar las funciones ejecutivas en el aula, que es algo muy importante y que implica sobre todo procesos un poco más
de repente complejos, como el hecho de que el niño valore su propio rendimiento o el rendimiento de sus compañeros, incluye procesos de planificación, organización, procesos de memoria de trabajo, procesos de riesgo-beneficio que los niños puedan valorar, ¿no? Ello. Luego también está la dinámica de la inhibición, que los niños puedan inhibirse, ¿no? Mediante estrategias del aula. Me comentan, un niño con TDAH se le puede reforzar sus aprendizajes a través de música, que se le puede enseñar el movimiento. Con la música lo que se puede enseñar son muchísimos procesos. Por ejemplo, hay un área que se denomina el ritmo. El ritmo es una dinámica para poder conocer las dinámicas principalmente de identificación de sonidos, ¿no? Y es parte también de la dinámica de la memoria de trabajo y también toma áreas de procesos de inhibición y el ritmo implica que de repente si yo doy un aplauso y luego hay un silencio y luego hay otro aplauso, dos aplausos y luego otro silencio y luego un aplauso y luego un silencio. Entonces vamos haciendo una secuenciación de sonidos y con ello el niño va a tratar de imitar esta secuencia de sonidos. Es de repente una actividad divertida porque de repente en un momento hago un sonido con mis manos, en otro momento hago un sonido con la puerta o de repente con la mesa, entonces el niño se va moviendo, va haciendo actividades, pero va siguiendo una secuencia, una estructura y va asociando estos procesos de ritmo, ¿no? Y entonces de esta manera el niño va a poder regular todas estas dinámicas y va a adquirir también procesos de inhibición porque va a tener que seguir esta secuencia e incluso memoria de trabajo porque va a tener que recordar todos estos sonidos, ¿sí? Entonces, hay distintas propuestas para trabajar de acuerdo a cada una de estas pautas. Por ejemplo, a nivel de lo que son las redes afectivas, vamos a hablar de que se pueden proporcionar algunas opciones para el interés. Por ejemplo, para niños de 0 a 3 años se desarrolla la autonomía, se establecen rutinas diarias, se puede usar calendarios visuales, anticipar tareas, brindar posibilidades para que las familias hagan aportaciones o propuestas mediante las sesiones o talleres de familia. Y ya de 3 a 6 años no solo se desarrolla la autonomía y participación, sino también se empiezan a pedir las propuestas de los mismos estudiantes, se tratan de usar materiales de distintas formas, texturas, de repente se utilizan distintas herramientas para recoger la información, ¿no? Se diseñan actividades que traten de fomentar la creatividad, de repente que los padres y el niño hagan una pancarta, hagan de repente una presentación acerca de un tema en específico, se usa de repente alguna ficha para poder crear rutinas, calendarios, anticipación de tareas, ¿no? Eso sobre todo para opciones para propiciar el interés. Para proporcionar opciones de esfuerzo y persistencia de 0 a 3 años es utilizar pautas visuales, ¿no? Por ejemplo, el desayuno, vamos a trabajar, vamos a descansar, y se va a valorar el avance de acuerdo a las características del niño, ¿no? Esto implica que de repente si hay niños que se logran acoplar con estas pautas visuales y otros no, vamos acoplándonos dependiendo de su dinámica y a niños de 3 a 6 años ya se debe de agregar, dividir las metas en corto, a largo plazo, usar indicaciones de apoyo, ¿no? Ya no solo darle una sola indicación, sino ya darle indicaciones de 2 órdenes o 3 órdenes seguidas también tratar de hacer una gestión del tiempo. Vamos a hacer esta actividad solo 10 minutitos, ¿no? Y de repente podemos poner un contador para que los niños se den dando cuenta, ¿no? El tiempo que les toma esa actividad. También tratar de identificar los errores, si nos confundimos, no tratar de repente de señalar en sí el error, sino de repente hacer procesos de feedback o retroalimentación de qué es lo que no fue bien durante esa actividad, ¿no? Y sobre todo reforzar las estrategias, ¿no? Si un niño utiliza una estrategia, podemos ayudar a otros niños a utilizar esa misma estrategia o de repente a que ellos puedan utilizar una estrategia diferente. Y finalmente, para procesos de autorregulación, en niños de 0 a 3 años es marcar tiempos, que implica que todas las sesiones tienen que tener un tiempo aproximado de ejecución. Luego, el aprendizaje por observación o modelado, ¿no? Primero lo hago yo y luego el niño lo hace. Y si yo necesito darle una ayuda, le voy dando la ayuda. Si necesito repetir las mismas actividades, las repito el tiempo que sea necesario hasta que se consolide el aprendizaje, ¿no?
Y finalmente ya de 3 a 6 años ya voy a utilizar listas, pautas, ya no voy a estar tanto ayudando al niño, sino que voy dejando más que él lo haga, tratar de que el niño pueda autorreflexionar, no lo hice bien, hoy día lo hice más lento, de repente hoy día me distraje, ¿no? Y también el gestión de la frustración. Aquí vamos a trabajar las dinámicas de regulación emocional, de repente tratar de ayudar que los niños puedan empezar a conocer las emociones, empezar a identificarlas, empezar también a notar las emociones de sus compañeros y empezar a desarrollar su propio autoconcepto, ¿sí? Eh, ya para proporcionar la dinámica del siguiente objetivo, vamos a trabajar diferentes formas de proporcionar ayuda para la percepción, que son utilizar diferentes formas de percibir y experimentar, porque obviamente ya este objetivo está basado en el reconocimiento, ¿no? Que es principalmente presentar información acerca de distintos canales, como ya le estaba comentando, no solamente yo explico y el niño escucha, sino utilizar otras formas, ¿no? También tratar de fomentar el movimiento, como ya les comentaba, agregar de repente algunas dinámicas en el mismo aula, ¿no? Hay un libro que se llama 1000 juegos sensoriales, ahí obviamente son juegos para niños, incluso que pueden utilizarse en edades un poco más de adolescentes que podemos utilizar para ayudar a que los niños puedan hacer una dinámica en la misma sesión de clase. Luego también ya al proporcionar opciones para el lenguaje, expresiones y matemática, aquí vamos a tratar de acostumbrar a los niños a escuchar de repente distintos idiomas, de repente aquí escuchar cuentos, canciones, incorporar imágenes a los cuentos, de repente eh, podemos hacer, y esto es una actividad que he observado en otras aulas, ¿no? Donde se elige un cuento y se les da ciertas partes del cuento a distintos niños y con sus padres tienen que de repente hacer un dibujo acerca de esa parte del cuento para que el niño pueda contar lo que sucede en la parte que les tocó, ¿no? Y eso es una estrategia para ofrecer, ¿no? Distintos procesos, ¿no? De expresión y de lenguaje. Y finalmente, proporcionar opciones para la comprensión, que implica aquí, obviamente, fomentar aprendizajes no manipulativos, experimentales, hacer pequeños experimentos, o por ejemplo, en algunas clases observan que generan, que hacen harina mágica, slime, que hace de repente procesos de combinar témperas para poder identificar colores nuevos, ¿no? Empezar a utilizar estrategias como esquemas, mapas, ¿no? Empezar a utilizar memotecnias, organizadores, ¿no? Y esto va a ayudar a generar rutinas y sobre todo a poder afianzar ciertos logros que en otras etapas sea logrado. ¿Sí? Esto es a nivel de las redes de reconocimiento y ya para las redes estratégicas, aquí tenemos otros objetivos, ¿no? Por ejemplo, para opciones para la acción física, es dar diferentes opciones para responder, ¿no? Por ejemplo, en un momento solo vamos a responder con imágenes o identificar imágenes, dar plazos suficientes para dar la respuesta. De repente vamos a todos a responder en tanto tiempo y quienes ya tengan la respuesta de repente se levantan, ¿no? Y así de repente tratar de utilizar diferentes opciones para la expresión y comunicación, ¿no? Por ejemplo, tratar de utilizar materiales manipulativos, bloques, fichas, ¿no? Diccionarios, ¿no? De repente buscar distintas formas para llegar a una solución, no solo quedarnos con la preestablecida. Y finalmente, para proporcionar opciones para las funciones ejecutivas, aquí tenemos bastantes actividades, como por ejemplo en un primer momento afianzar el seguimiento de las órdenes, tratar de utilizar un lenguaje no simplificado, ¿no? Por ejemplo, muchas veces le decimos, mi bebito lindo, por favor, haz esto y esto y así, le damos una explicación muy larga a un niño que de repente no tiene toda eh, esa capacidad lingüística. Entonces, las órdenes tienen que ser claras, ¿sí? Y tienen que ser directas, sin diminutivos, sin de repente dinámicas de darle otro nombre al niño, ¿no? Por ejemplo, si el niño se llama Mateo,
tenemos que llamarlo por su nombre y darle la indicación. Mateo, nos vamos a sentar. Y siempre tratar de utilizar los términos en positivo, ¿no? Si yo le digo, no te pares, Mateo, no te pares, Mateo, no saltes, es mejor decir, Mateo, nos sentamos, Mateo, vamos a caminar, ya no saltar, de repente explicándole qué es la nueva actividad que vamos a hacer y qué es la que ya vamos a dejar de hacer. Luego, para poder proporcionar las funciones ejecutivas también siempre hay que trabajar sobre todo, hacer las listas, planificar, organizar, ¿no? Tratar de organizar todas las actividades mediante gráficos visuales, ¿no? Dar pautas para que los niños puedan tomar sus propias notas, de repente hacer estrategias de role-playing cuando tengamos una actividad similar. Me hacen una preguntita. Tengo una niña de 5 años que se distrae mucho en el momento de dar indicaciones, hace que no escuche, va del contacto visual. Aquí principalmente es mejorar la dinámica comunicativa, ¿no? Si obviamente yo le digo algo a la niña y sé que no me está mirando, yo sé que no va a estar prestando atención a lo que le digo. Entonces, primero hay que tratar de utilizar la estrategia de tratar de mantenerla o fijar la atención en mí, de repente en algún caso yo tenga que agacharme, no tenga que tratar de ponerme al nivel, ¿no? de la vista de ella y tratar de visualizarla directamente y darle una indicación. Si esta estrategia me funciona para ayudar a que ella cumpla con la actividad, de repente en el primer momento voy a tener que guiarla, acompañarla, hacer la actividad y si mediante ese tipo de guía y acompañamiento logra hacer la actividad, perfecto, podemos continuar. Pero si ya, a pesar de yo ponerme a su nivel, guiarla y ayudarla a hacer la actividad, no logramos que ella por sí misma lo logre, de repente sería bueno derivarla al área respectiva para que pueda hacerle algún descarte de alguna alteración de su neurodesarrollo, ¿sí? Entonces, todos estos cambios, todas estas estrategias se tienen que ver visualizadas en un plan individualizado de ajustes de educación inclusiva, lo que se denomina PIAR porque tiene algunas dinámicas dentro del nombre de ayuda responsiva. Y aquí tenemos que valorar principalmente diversas elementos que pueda tener el estudiante, ¿no? Primero, su contexto personal, ¿no? Su dinámica familiar, su dinámica de algunos recursos, ¿no? De qué colegio llega, si no ha tenido escolaridad anterior, todo el contexto personal del estudiante. Posteriormente, su situación pedagógica, qué aprendió, qué no aprendió, en qué nivel se encuentra, de repente haciendo una prueba, una valoración netamente pedagógica. Luego valorar los antecedentes médicos, ¿no? Aquí te vamos a tener que analizar, ¿no? La dinámica de si el niño tuvo alguna enfermedad, si tiene algún diagnóstico, si de repente sus padres pueden tener algo similar o algún hermano para poder tomarlo como algún antecedente. También, ya con todo esto, vamos a empezar a definir sus metas de aprendizaje. Como yo ya sé su situación pedagógica, voy a empezar a planificar las metas que él necesita lograr. Y en base a planear las metas, voy a describir qué apoyos necesito, ¿no? Por ejemplo, si necesito que vaya a refuerzo escolar, lo tengo que derivar. Si necesito de repente que el niño vaya a hacerse una valoración para poder descartar algún trastorno del neurodesarrollo, lo voy a derivar. Y finalmente vamos a valorar después de todo ello los recursos necesarios para poder ayudarlo a poder integrarse en sí a la escuela. ¿Qué evaluación o test se utiliza para estos casos? En realidad, como es una valoración pedagógica, necesitaríamos valorar lo que se solicita, ¿no? Por ejemplo, si es un niño que está entrando a primer grado, yo valoro lo que el niño tiene que saber para primer grado, ¿no? Por ejemplo, para primer grado el niño tiene que saber o conocer las vocales, ¿no? De repente tiene que conocer los números, de repente tiene que identificar de repente por categorías, ¿no? De repente conocer las frutas, los animales, conocer de repente tal vez algunos sonidos, ¿no? Entonces, todo eso yo lo voy valorando, hago de repente ingresar al niño, le voy haciendo esas preguntitas, de repente saco fichitas de vocales y le voy mostrando y el niño para identificar si las reconoce o no, y ya si el niño
pasa toda esa valoración, yo puedo indicar que sí, de repente está apto o tiene los conocimientos para poder estar en primer grado. Pero si yo hago esa valoración y el niño no responde absolutamente nada, entonces puedo valorar con la mamá, ¿no? ¿Qué pasó? Porque de repente él no logró no adquirir esos conocimientos, ¿no? Y ya finalmente, si vemos que el retraso es muy notorio, podemos derivarlo a una evaluación psicológica o neuropsicológica para poder conocer cómo está su dinámica del desarrollo, ¿sí? Entonces, más o menos cuando ya tenemos una planificación, lo que vamos a delimitar es, por ejemplo, ¿no? Vamos a delimitar una asignatura y vamos a hacer un plan individualizado, ¿no? Que implica que yo voy a hacer mis indicadores de logro para el curso, ¿no? Por ejemplo, si es matemáticas, yo tengo que identificar qué es lo que quiero lograr, qué es lo que necesito que aprenda. Luego, dentro de ese indicador, por ejemplo, ¿no? Mi indicador de logro es que reconozca los signos más o menos. Mi objetivo de aprendizaje es primero enseñar qué es el más, enseñar esa noción de cantidad, ¿no? Las barreras identificadas para el cumplimiento de los objetivos. De repente una barrera es que todavía no tiene esa noción de cantidad, no logra identificar dónde hay más, dónde hay menos y voy a tener que agregar a ello. Tengo que hacer ajustes razonables, metodológicos, no sé, de repente yo tengo o necesito que reconozca cuál es el más y cuál es el menos, y el niño no lo hace, entonces aquí empiezo a ajustar. Primero que tengo que trabajar la noción de cantidad, de repente para poder hacer esto voy a utilizar tal vez plastilinas, voy a utilizar de repente cojines de arena para ver la noción del peso, la noción, de repente voy a utilizar bolitas, cuentas para que él logre identificar ello y finalmente poner mis observaciones y valoraciones, ¿no? Cuando utilicé la plastilina, logró identificar que cuando hay una bolita grande de plastilina y le saco una partecita, esta bolita sigue siendo grande, pero ahora surgió una bolita chiquita, ¿no? Entonces es lo mismo, pero se ha separado y en uno hay más, uno hay menos. Entonces voy valorando si el niño lo comprendió, si de repente necesita otros ejemplos y de esa manera poder ir delimitando toda esa dinámica, ¿sí? Y así voy haciendo con cada una de las asignaturas que tengo que de repente enseñarle a esos niños. Entonces, hay que tomar en cuenta también los procesos de funciones ejecutivas. Aquí tenemos un pequeño mapita que nos ejemplifica un poco la dinámica de las funciones ejecutivas para poder hacer de repente lo que se denomina un nicho ecológico escolar, que principalmente lo que es una dinámica para poder ayudar al niño a que pueda ingresar en esa dinámica de aprendizaje de estas funciones que son más complejas, ¿no? Que es una estructura que fue desarrollada por un investigador denominado Armstrong que nos ayuda a poder delimitar ello. Tenemos que tratar de trabajar las tecnologías asistenciales que son las DUAs, ¿no? Luego, tratar de tener conciencia de fortaleza, que eso implica tratar de ejecutar estrategias de comunicación asertiva, retroalimentación, el aprendizaje basado en fortalezas, reconocer fortalezas personales en los niños, modificación de los ambientes, que es lo que ya hemos observado y que se hacen en las DUAs y en la educación inclusiva, y igual los recursos humanos mejorados que implican también la dinámica de tal vez las capacitaciones a los docentes en estas funciones ejecutivas y de parte de los departamentos psicopedagógicos, ¿sí? Entonces, esto es simplemente para poder tener como que todo es una red que se tiene que lograr para poder fortalecer estas funciones que son, en estos momentos observamos que son cruciales para un buen proceso madurativo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con los niños con TDAH? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué estrategias podemos hacer ya de por sí ahora mismo si tenemos un niño con dificultades atencionales? Por ejemplo, a nivel ambiental, lo ideal siempre es tratar de sentarlo en las primeras filas, en donde nosotros podemos estar observando la conducta del niño, tratar de alejarlo de estímulos distractores como las ventanas. Lo peor que podemos hacer con un niño con TDAH es ponerlo pegadito a la ventana porque sabemos que alguien va a pasar o va a suceder algo y el niño inmediatamente a, eh, va a distraerse. Luego, tratar de que rodearlo de compañeros que sean más concentrados. A veces tenemos ese miedo, no,
Si lo junto con ese niño se va a desconcentrar o el niño o el otro niño se va a desconcentrar, ¿no? Pero lo ideal es que tratar de juntarlo con los niños que se mantengan más tiempo haciendo sus actividades y no requieran tanto proceso de guía, ¿no? Y finalmente, tratar de ubicar un sitio en donde tenga contacto ocular directo, ¿no? Por ejemplo, si yo lo siento frente a mi escritorio, yo voy a estar siempre en contacto ocular y voy a valorar qué es lo que está haciendo este pequeño. Luego, ya basadas en la relación entre el docente o el profesor y el alumno, aquí lo que podemos utilizar son el refuerzo positivo, ¿no? Tratar siempre de utilizar reforzadores sociales como muy bien, lo has hecho súper bien, excelente, qué grande, qué bueno, qué inteligente, tratar siempre de verlo todo por el lado positivo, ¿no? No solamente con los niños con TDAH, con todos los niños, ¿no? Y de esa manera vamos a ayudar a que los niños se sientan más predispuestos y motivados a ejecutar sus actividades, ¿no? Otra opción bastante importante es reducción de las tareas para la casa, ¿no? Muchas veces, a veces como docentes solemos mandar muchas actividades a los niños y a todos por igual, ¿no? Porque a veces pueden pensar que estamos siendo un poco favoritistas si a un niño le mando una cierta cantidad y otro le mando otra cantidad, ¿no? Pero con los niños con TDAH tenemos que tener en cuenta que hay que priorizar la calidad de ese trabajo a la cantidad. Si el niño le manda una tarea y lo hace súper bien, está bastante bien ejecutado, eso ya de por sí es mucho en un niño con TDAH porque eso ha requerido que el niño se mantenga sentado, se mantenga concentrado y que sobre todo ponga su motivación para la ejecución de una buena actividad. Luego, centrarse más en los esfuerzos que en el objetivo final, ¿no? Si de repente el niño no logró culminar una ficha, le faltó uno o dos ejercicios, pero yo vi que se estuvo esforzando, yo vi que se distrajo, pero se volvió a concentrar, yo vi que de repente se tomó tal vez un poco más tiempo que otros compañeros, entonces voy a de repente reforzar su esfuerzo, ¿no? De repente le voy a decir, muy bien, lo has logrado, ¿no? Nos faltó uno o dos, pero no importa, ya la próxima vamos a hacerlo mejor. No, no trata de decir negativamente, ay, te faltó dos, te demoraste tanto, pero ya, oh, te faltaron dos. No. Tratar siempre de ser positivos y centrar en el esfuerzo que pone el pequeño en hacer esa actividad. Luego, crear señales con él cuando se distraiga. Por ejemplo, si el niño se distrajo, de repente lo que yo puedo hacer es un golpecito para que él vuelva a voltear y vuelva de repente a poder mantenerse en atención. Estas señales obviamente son para el docente con el niño para que él pueda mantenerse y volver a concentrarse cuando necesita hacerlo. Luego también hay que tener bastante control sobre la agenda, tratar, yo sé que los niños con TDAH son muy distraídos, entonces como yo sé ello, voy a tratar de en su agenda anotarle las actividades que tenemos que hacer, de repente ponerle las tareas que se van a ejecutar para el día siguiente, ¿no? Y de esa manera voy anticipando a la mamita o al papito que va a revisar esa agenda para que pueda ayudar al niño a hacerle recordar acerca de estas actividades. Y finalmente también el seguimiento personal, ¿no? Preguntar qué tal, cómo fue la tarea, qué lo hiciste, cómo lo hiciste, ¿no? ¿Quién te ayudó? ¿No? De esa manera vamos a generar ese clima de confianza y que el niño también se sienta motivado a poder ejecutar sus actividades. Y finalmente, algo también muy importante es la evaluación. ¿Qué implica esto? Que los niños con TDAH en muchos momentos van a requerir tal vez más tiempo en los exámenes. Si de repente yo digo, ya, van a hacer ese examen en una hora, ¿no? Y entonces ya veo que todos los otros niños normalmente van a hacer ese examen en una hora, pero si yo veo que el niño con TDAH que yo tengo le cuesta mucho terminar el examen en una hora, tal vez podría brindarle un poco más de tiempo para que pueda él terminar con su examen, ¿no? De esta manera voy a ir ayudando a que él pueda cumplir con su actividad. Obviamente ya en el transcurso del tiempo, mientras el niño lleva sus intervenciones y demás, este tiempo se va a tener que ir reduciendo o acortando. Luego cambiar el formato del examen. Si de repente veo que tengo un niño con TDAH que tiene problemas de trastornos específicos del aprendizaje, como de la dislexia, ¿no? Que es ahora las dificultades en la lectura. Entonces, tal vez cambiar el examen a un oral o tratar de leerle las preguntas, ¿no? De repente
un examen de test varias opciones o examen de verdadero y falso, porque eso obviamente va a ayudarnos a definir que el niño sí sabe del tema, pero no hacer que se sienta de repente intimidado por cosas que tal vez él no comprende. Si de repente todavía no sabe escribir bien, me lo puede decir y me lo puede expresar, porque lo que yo estoy valorando es esa competencia. No estoy valorando si sabe leer, si sabe escribir, yo estoy valorando si comprendió este otro tema en específico. ¿Sí? Luego siempre clarificar los enunciados, hacerlos más simples, concisas, usando negrita y subrayado. Ahora vamos a hacer un ejemplo en la siguiente diapositiva. Tratar siempre de utilizar un ojo en blanco aparte, ¿no? Que el niño tenga una hojita, porque muchas veces ellos suelen tener dificultades al llegar en una respuesta. Tratar de secuenciar las preguntas de forma clara, de repente brindarle más espacio entre preguntas, ¿no? Enunciados cortos y muchas órdenes. Y finalmente, tal vez en algún momento hacer el examen aparte para evitar sus distractores, ¿no? Si de repente yo veo que lo pongo en un examen con todos sus compañeros y él se distrae viendo a los compañeros, de repente voy a necesitar de llevarlo a otro ambiente para que él pueda concentrarse y hacer su examen por sí mismo de forma, de repente, con más procesos de atención, ¿sí? Entonces, ¿cómo puede ser un ejemplo de lo que les estaba comentando? Por ejemplo, aquí hay una pregunta que está tal como nos presentarían a cualquier persona regular en un examen, pero aquí está la pregunta ya adaptada, ¿no? Para de repente lo que necesita el niño, ¿no? Por ejemplo, un niño con TDAH necesita que resaltemos lo que necesitamos, ¿no? Por ejemplo, Ramón y Alma están haciendo un trabajo. Ramón ha hecho 2 novenos. Entonces, aquí resalto ello porque es una información importante del trabajo y Alma, aquí estoy subrayando esto para que él continúe con esa dinámica atencional, 4 octavos y subrayo la cantidad que él necesita recordar, ¿no? ¿Qué fracción del trabajo han hecho entre los dos? Aquí estoy subrayando esto porque de esta manera voy a ayudar al niño a identificar qué es lo que necesito, qué información necesito de esta pregunta. Entonces, estas son las adaptaciones que tenemos que hacer para con los niños con TDAH. Tenemos que hacer, obviamente, cambios ambientales, ¿no? Siguiendo los dinámicas o los lineamientos de la DUA, pero también podemos utilizar estas otras estrategias, sobre todo con niños con TDAH, para ayudarlos a enfocarse y ayudarlos a regularse, sobre todo en estos procesos de aprendizaje. Si necesitamos trabajar conducta, solo vamos a trabajar el proceso de conducta hasta que el niño pueda lograr adaptarse al ambiente, ¿no? Yo sé que muchas veces queremos trabajar otra actividad, pero no lo vamos a poder hacer hasta que esta conducta esté, sobre todo, bastante estabilizada, ¿sí? Y bueno, esto es la dinámica del día de hoy. Si tienen alguna duda, alguna consulta, pueden realizarla en estos momentos. Sí, pueden, Redviru, pueden hacer su preguntita. Profesora, buenas noches, disculpe. Mire, a los niños con TEA, ellos ingresan al sistema, me dice el director, porque son tomados como casos especiales. ¿Los niños con hiperactividad también entran al sistema o es En diferente? realidad, todos los niños que tengan algún trastorno del neurodesarrollo tendrían que entrar al sistema de educación inclusiva, porque son trastornos de su propio neurodesarrollo, son alteraciones ya propias del desarrollo que muchas veces van a derivar en otras dificultades. Entonces, todos los niños con habilidades diferentes podrían llamarse con trastornos del neurodesarrollo que incluyen la discapacidad intelectual, trastornos del lenguaje, trastornos específicos del lenguaje, TDAH, trastornos motores, trastorno de espectro autista. Todos ellos deberían ingresar al proceso de sistema de educación inclusiva porque van a requerir todo una adaptación, ¿sí? Entonces, lo ideal es que sí ingresen en este proceso de adaptación.
Esto obviamente hay que tratar de trabajarlo con el área de psicopedagogía del mismo colegio, ¿no? Y porque muchas veces hay que generar cambios y hay que generar incluso psicoeducación con los docentes, ¿no? Esto implica que el docente conozca, ¿no? Acerca de qué es ese trastorno, ¿no? Muchas veces cuando tenemos niños con algún trastorno que no es tan conocido, ¿no? Por ejemplo, con niños con trastornos motores, ¿no? ¿Qué es lo que sucede ahí? Muchas veces no los conocemos, pero necesitamos un proceso de psicoeducación para que nosotros podamos conocer y tal vez de repente cierto apoyo en estrategias conductuales para ayudar a regular, ¿sí? Bien. Eh, Genial, Miss. Muy buenas noches. Les saluda Vanessa de Accedu. Coméntenos un poquito, Miss, ya que estamos por comenzar las clases, ¿qué es lo que vamos a aprender dentro del diplomado como tal con usted? Estamos comenzando el día ya este domingo que viene, domingo 7. Sí, justo vamos a aprender todas estas estrategias que hemos visto a lo largo de todas estas sesiones, pero ya de forma mucho más desglosada, de forma mucho más, podría decirse, detalladas, ¿no? Aquí hemos tomado todo de forma muy general, no vamos a poder establecer cada una de esas estrategias, vamos a utilizar y generar planificaciones de cada una de Sí. ellas, vamos a hacer estudios de casos para que podamos tener casos en donde podemos utilizar esas estrategias que hemos aprendido. Y también vamos a hacer sesiones de principalmente orientación, si es que tienen ustedes algunos casos, y poder guiarlos a poder hacer estas mismas planificaciones o intervenciones. ¿Sí? Justo tengo algunas preguntitas aquí. Me indican, los niños con habilidades especiales se les puede también identificar con TDAH. En realidad, puede haber alguna comorbilidad, pero siempre hay un trastorno base, ¿no? Por ejemplo, si es una discapacidad intelectual, ese es el trastorno base. El TDAH puede ser una sintomatología comórbida. Los niños no repiten. En realidad, si no tengo entendido en base a la currícula, los niños de primer grado no repiten, pero ya desde otros grados sí puedan haber un proceso de repitencia. ¿Desde qué edad podrían mostrar indicadores de TDAH? Hay un pequeño de 5 años que casi todos los indicadores, pero la mamá no logra aceptar. En realidad, los niños con TDAH se pueden ya, si es que ya tiene 5 años, ya puede hacerse un diagnóstico, pero ya desde la edad de 2 a 3 años podemos hacer evaluaciones, ¿no? Netamente de seguimientos para poder valorar, ¿no? Si es que se presenta alguna sintomatología y llegar a un diagnóstico presuntivo. ¿Qué libro me recomienda con trastornos del neurodesarrollo, algún de diccionario psicológico? Justo cuando llevemos el curso, yo voy a poner una bibliografía al término de cada sesión y allí voy a poner todos los libros o la bibliografía que necesitan ustedes de repente leer para poder informarse un poco más acerca de los temas que hablamos en cada sesión. La profesora de educación física en primer grado me indica que los métodos, pues el niño TH se distrae, ejercicios. Con respecto a educación física y que tenemos que trabajar principalmente técnicas conductuales, ¿no? Por ejemplo, ayudarlo en el seguimiento de indicaciones, modelado, trabajar de ayudar de repente a generar un proceso de economía de fichas, ¿no? Con algunos reforzadores, ¿no? Podemos utilizar todas esas estrategias porque ello va a ayudar a que el niño pueda seguir mejor las indicaciones y reducir esas dinámicas de impulsividad o hiperactividad. Luego, ¿dónde podemos tener a nuestras estrategias conductuales? Justo en las sesiones que nosotros vamos a hacer en en el curso vamos a hacer todo un módulo es acerca de estrategias de tipo conductual. Ustedes ahí van a aprender sobre todo todas esas estrategias conductuales, ¿no? Vamos a aprender todo lo que acabamos de hablar, ¿no? Vamos a aprender a cómo utilizar los reforzadores, qué tipo de reforzadores existen, técnicas para generar un proceso de reforzamiento intermitente, un reforzamiento fijo. Vamos a trabajar las técnicas de sobrecorrección, cómo utilizar los castigos, cómo trabajar también las dinámicas de poder establecer una economía de fichas, un contrato conductual. Entonces, allí, en todo ese módulo, vamos a aprender cada una de estas sesiones o este entrenamiento conductual y cómo ejecutarlo. Creo que hay una última preguntita, ¿sí?
Red Virus, sí, puedes dar la Sí, profesora, preguntita. por favor, mire, es la primera vez que tengo conocimiento de los niños TEA que van a entrar al colegio. Hay un niño que tiene 6 años, bueno, uno en primero, otro en segundo, y yo quiero saber, por ejemplo, los moderados, porque los leves se pueden mantener en el aula por mucho tiempo. En el caso de los moderados, se trabaja dejando un día, se trabaja sentado toda la hora, a pesar que tenga un maestro sombra, toda la hora en clase, o salen estos niños a recibir su terapia en algunas otras aulas. Por favor, indíqueme eso. Muchas Por gracias. ejemplo, cuando son niños moderados, usualmente son niños que ya, lo ideal sería que ya tengan un proceso de intervención, ¿no? Y eso debería comunicarlo la mamita, ¿no? ¿Qué intervenciones el niño tiene, a qué horas, ¿no? Pero lo ideal siempre es que para poder lograr que el niño se adapte a las sesiones de clases es con su maestra sombra seguir todo su horario escolar, ¿no? Muchas veces hacemos que no, solo se quede una horita y luego se vaya a casa y luego el niño se acostumbra solo a la horita y cuando ya necesitemos tenerlo más tiempos en clase, no se va a volver a acostumbrar porque los niños con TEA, sobre todo niños TEA moderados, son muy inflexibles, se adaptan muy rápido a ciertas rutinas y cambiarle la rutina es bastante complicado. Entonces, si empezamos de una vez a mantenerlos toda la sesión de clases, que toleren todas las rutinas de esa sesión de clases, obviamente con su maestra sombra, porque ellos pueden tener algunas crisis sensoriales o algunos comportamientos muy estereotipados, ¿no? Entonces, él ya se va a ir adaptando poco a poco a la dinámica escolar, ¿no? Si hay días en donde él tiene intervenciones en horario escolar, podemos manejar que el niño obviamente también vaya a sus intervenciones y que ya regularlo en los otros días en donde sí va a clases. Pero sí o sí, lo ideal es mantenerlo en su horario regular porque sobre todo en los niños con TEA porque ellos son muy rutinarios y si yo le planteo una rutina a un niño TEA y luego le cambio la rutina, implica volver a empezar de cero todo nuevamente. Entonces, lo ideal es poder empezar todo desde inicialmente, ¿no? Desde el principio, ¿no? Ello es lo más importante, ¿sí? Muy bien. Entonces, me comentan otras preguntitas. ¿Cómo puedo diferenciar a un niño con TDAH e hiperactividad? Obviamente, la inatención. Los niños con TDAH de tipo inatento son inatentos, se distraen, no logran concentrarse en sus actividades. Su proceso atencional es muy corto. Si tienen hiperactividad e impulsividad, son niños que están constantemente en movimiento, son muy impulsivos, ¿no? De repente, muchas veces hacen cosas que luego cuando les preguntas por qué hiciste eso, ni siquiera saben responder por qué lo hicieron, porque son conductas impulsivas. Cuando tenemos todas estas conductas y que se muestran de forma muy repetitiva, no solamente en casa, sino en otras esferas, por ejemplo, en el colegio o cuando sale al parque o cuando visita a otros familiares y es una conducta que está en todas esas esferas, ya podemos de repente visualizar que puede ser un trastorno asociado a un déficit de atención o hiperactividad, ¿no? Pero lo que dicen los manuales diagnósticos es que si se observa esa conducta más de 6 meses de forma continuada y si el niño tiene menos de 12 años, es candidato a la presencia de este trastorno. El diagnóstico de TDAH lo realiza un psicólogo, un neuropediatra. En realidad, el proceso es primero derivación al neuropediatra. El neuropediatra va a valorar si el niño posee esta sintomatología y usualmente él suele derivarlo con o el neuropsicólogo o con el psicólogo clínico para que pueda hacer una valoración exhaustiva y posteriormente regresar con el neuropediatra para poder valorar estos resultados, ¿sí? O de repente también derivar a otros exámenes. Por ejemplo, los neuropediatras pueden enviar encefalogramas, incluso resonancias, potenciales evocados, que son métodos que se van a utilizar para poder identificar la alteración a nivel energético cerebral que pueden tener estos niños. Entonces, ellos también pueden mandar estos otros exámenes complementarios para poder realizar el diagnóstico. Y todo ello vamos también a
visualizarlo en el curso. En el curso va a haber un área en donde hablamos solamente todo lo que es el proceso de diagnóstico del TDAH. Va a haber otra área en donde vamos a ver todo el proceso médico, farmacológico, genético. Va a haber un área en donde vamos a visualizar, ¿no?, cómo llegar a un diagnóstico, qué dicen los manuales de diagnóstico, qué pruebas utilizar para el diagnóstico, ¿no? En muchos casos también yo les voy a explicar cuáles son las pruebas y cómo es la dinámica de esa prueba, qué evalúa esa prueba, ¿no? También vamos a valorar lo que es una evaluación neuropsicológica, una evaluación del neurodesarrollo, ¿no? ¿Qué componentes tienen esas evaluaciones? Vamos a ver los perfiles, ¿no?, del neurodesarrollo para visualizar y comprender, ¿no?, cuáles son todas estas puntuaciones y curvas que presenta una evaluación de neurodesarrollo. Luego vamos a valorar ya después de la evaluación cómo es el proceso de la intervención y todas las, de repente, los contenidos que hemos visto ahora de forma muy reducida, las vamos a ver a detalle con todos los componentes, ¿sí? Muy bien, creo que eso sería todo. Ahí justo me acaban de poner el temario. Todos estos en el módulo 1 vamos a ver todo el neurodesarrollo del TDAH, ¿no? Primero vamos a ver el neurodesarrollo de un niño sano, de un niño regular, y luego vamos a ver el neurodesarrollo de un niño con dificultades. Vamos a, en el módulo 2, valorar lo que es la evaluación e informe neuropsicológico, en donde vamos a ver la evaluación de cada una de las funciones cognitivas, qué pruebas se utilizan para el diagnóstico del TDAH. Vamos a aprender esas pruebas, cómo se utilizan, cómo se califican, cómo de repente puedo hacer un análisis cualitativo y otro cuantitativo. Y vamos a aprender a hacer perfiles cognitivos en base a los resultados de estas pruebas. Luego vamos a trabajar lo que es la intervención temprana y psicoeducación. Aquí vamos a empezar a trabajar sobre todo con padres, ¿no? Identificar cuáles son los cuidados que se deben hacer en las etapas iniciales del embarazo, ¿no? Vamos a definir qué es lo que sucede cuando hay los procesos de plasticidad neuronal, qué sucede en los periodos sensibles, ¿no? También los cuidados durante la gestación, la psicoeducación con los padres, ¿no? Luego vamos a trabajar los procesos de integración sensorial, ¿no? ¿Cuáles son estos procesos? ¿Cómo se desarrolla, ¿no?, la sensorialidad en los niños regulares? Luego, ¿cómo se presenta la sensorialidad en los niños con TDAH? ¿No? Y se van a planificar actividades para poder reforzar y ayudar a los niños de forma sensorial mediante ciertos procesos y estrategias sensoriales. Y obviamente son estrategias que podemos utilizar. Nosotros no somos profesionales de integración sensorial, pero que podemos utilizar con niños que tengan ese diagnóstico, ¿no? Ya posteriormente vamos a tener un siguiente módulo en donde ya vamos a identificar principalmente ciertas áreas, ¿no? Relacionadas con las funciones ejecutivas o funciones cognitivas, ¿no? También allí vamos a identificar cómo se hace la evaluación, cómo se va a hacer la dinámica de qué son cada una de estas funciones cognitivas, un poco de conocimientos teóricos en cada una de ellas, ¿no? Y sobre todo en ese módulo 5 vamos a aprender los procesos conductuales, ¿no? Vamos a aprender a cómo hacer, qué estrategias conductuales o un proceso de entrenamiento en estas estrategias conductuales, cómo aplicarlas, cómo de repente valorarlas, cómo hacer un proceso de línea base conductual, ¿no? Y finalmente vamos a establecer ciertas actividades conductuales para niños con TDAH. Ya en el próximo módulo vamos a trabajar de los procesos de regulación de funciones ejecutivas. Ahí vamos a hablar qué son las funciones ejecutivas, cuáles son, ¿no? Aquí vamos a hablar acerca de cómo se presentan las funciones ejecutivas en general y qué funciones ejecutivas están afectadas en los niños con TDAH, las principales, de repente, dificultades asociadas a las funciones ejecutivas que pueden tener los niños con comorbilidades y finalmente la generación y planificación de actividades para los procesos de regulación emocional, que son partes también de las funciones ejecutivas que son denominadas funciones ejecutivas calientes. Luego ya en el módulo 7 vamos a hablar acerca de los trastornos asociados de forma comórbida del TDAH, ¿no?
Aquí vamos a valorar acerca de cómo es la presentación de un niño con TDAH con autismo, de un niño con TDAH con trastorno específico del aprendizaje, de un niño con TDAH con trastorno negativista desafiante u otros trastornos del afectivos, ¿no? Y finalmente vamos a hacer un estudio de casos en donde vamos a tomar casos y poder identificar cuáles son los trastornos comórbidos, como también cuáles serían las líneas de actuación y de intervención de estos casos, ¿no? Y ya obviamente el último módulo es el módulo generado para poder trabajar los diseños de aprendizajes DUA. Aquí vamos a ver lo que hemos visto hoy día, pero de forma más a detalle con cada una de las estrategias. Vamos a generar estrategias para promover la neuroplasticidad, para promover las funciones ejecutivas, ¿no? Vamos a de repente ejecutar un proceso de adaptación orientado a las estrategias del DUA, cómo hacer las sesiones con adecuaciones curriculares y finalmente cómo hacer ajustes en las aulas para poder hacer aulas inclusivas, ¿no? Y cada sesión siempre viene con una evaluación para poder no ir valorando cómo vamos aprendiendo cada una de estas sesiones, ¿sí? Entonces, aquí justo ya le han enviado toda la dinámica de la información del curso. Entonces, si ustedes desean aprender todos estos contenidos, los invito a que puedan participar de este curso, ¿no? Aquí vamos a poder tener un contenido bastante actualizado, ¿no? Un contenido que nos va a permitir trabajar desde el día uno con estos niños y poder así generar unas intervenciones mucho más de repente organizadas y mucho más con una verdadera efectividad, ¿no? Porque vamos a hacer una valoración inicial, una valoración posterior y vamos a poder evaluar si nuestra planificación es eficaz. Listo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Miss. Muchas gracias por explicarnos quizá un poquito más a detalle lo que se va a tocar dentro del diplomado. Nos estamos viendo ya en el inicio de clases este domingo. La esperamos y esperamos a los alumnitos que estén interesados en participar con nosotros dentro de este diplomado. Yo me quedo con ellos, Miss, un ratito para poder dar los últimos detalles tanto del diplomado como del certificado. Esto sería todo con usted. Agradecerle una vez más por esta última y bonita clase sobre el tema de TDAH. Nos vemos, Miss. Muchas gracias. Muy buenas noches. Listo, muchas gracias, muy buenas noches a todos, que tengan muy buena semana y nos vemos en el curso. Hasta luego, cuídense mucho. Hasta luego, Miss. Genial, chicos, como les estaba explicando y como les he compartido también la información a través del chat, ustedes van a poder observar este curso completo que tiene una duración de 8 meses, como preguntaba una de sus compañeritas. Cada módulo, por consiguiente, que son 8, como han podido observar y la Miss los ha podido explicar, está durando un mes. Bien, como les indiqué, los temas no se repiten y directamente vamos viendo tema por tema con distinción. Bien, incluso contamos con consultorías educativas en donde se tocan temas quizá personales o grupales. Esto quiere decir un caso que tengamos en aula, un caso que podamos tener en casa o algún niño que nosotros esté trabajando con nosotros, ¿sí? De igual manera, chicos, quedó al pendiente para poder brindarles el cupo de inscripción a 180 soles, que solo nos quedan 7 actualmente para poder realizar las inscripciones ya mismo y separar sus vacantes y puedan estar participando este domingo 7. Como les indico, las clases serán siempre los domingos de 4 a 6 de la tarde. ¿Tiene alguna duda para poderlo ayudar? Lo que sí era aclararle la diferencia entre diplomado y especialización. Chicos, recuerden que nosotros brindamos las dos modalidades. Diplomado, que se le brinda todo aquello que tiene un bachiller de por medio, y especialización para aquellos que están terminando de estudiar o profesionales que todavía no obtienen lo que es el diplomado como tal. Bien. En caso tú estés estudiando psicología o seas un docente que todavía no tiene un bachiller de por medio, genial, se te va a brindar el mismo curso, pero con el certificado de especialización, que de mi parte para las profesoras pues no sirve más que quizá un diplomado como tal. Ambos salen con 1.200 horas pedagógicas y en caso de diplomado con 32 créditos adicionales. No se olviden que todavía podemos solicitar el certificado del taller. Sí, estoy al pendiente de las personitas que me indicaron que estaban interesadas,
para poderles brindar ayuda y generar la transacción para el documento. ¿Tiene alguna duda para poderle ayudar? O en este caso sería todo de nuestra parte, nos estamos viendo por el chat. Ya acabaron, el día de hoy es la última clase, estimada Stephanie. El día de hoy es la última sesión del taller gratuito. Solo, como les comenté, tiene una duración de 3 días. Comenzamos ya, si no me equivoco, en estas semanitas estuvimos comenzando. Genial. Entonces, esto sería todo de nuestra parte. Quedo al pendiente, chicos, a través del grupo para poderlos ayudar tanto con el certificado como por la inscripción para el diplomado. Sí, nos estamos viendo en clase. Muy buenas noches.